Hola, yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Dale like, suscríbete a mi canal. Mira, hoy te voy a leer 2-3 páginas de un texto que es importantísimo en la literatura mexicana. El laberinto de la soledad. Octavio Paz es un gran literato, es el gran escritor mexicano que ha obtenido reconocimientos mundiales más importantes, el Premio Nobel de Literatura. Eso es innegable. Por supuesto que Octavio Paz, como otros personajes, como otros escritores, pueden ser analizados a la luz de diferentes perspectivas. Por hoy me quedo con la idea del Octavio Paz, el gran escritor, que trata de decirnos qué somos los mexicanos. Lee El laberinto de la soledad. Voy a leer unas páginas. Empiezo en la página 81 de esta edición del Fondo de Cultura Económica. En nuestro lenguaje diario hay un grupo de palabras prohibidas, secretas, sin contenido claro y a cuya mágica ambigüedad confiamos la expresión de las más brutales o sutiles de nuestras emociones y reacciones. Palabras malditas que solo pronunciamos en voz alta cuando no somos dueños de nosotros mismos. Confusamente refleja nuestra intimidad. Las explosiones de nuestra vitalidad las iluminan y las expresiones de nuestro ánimo, las depresiones, las oscurecen. Lenguaje sagrado, como el de los niños, la poesía y las sectas. Cada letra y cada sílaba están animadas de una vida doble, al mismo tiempo luminosa y oscura, que nos revela y oculta. Palabras que no dicen nada y dicen todo. Los adolescentes, cuando quieren presumir de hombres, las pronuncian con voz ronca. Las repiten las señoras, ya para significar su libertad de espíritu, ya para mostrar la verdad de sus sentimientos. Pues estas palabras son definitivas, categóricas, a pesar de su ambigüedad y de la facilidad con que varía su significado. Son las malas palabras, único lenguaje vivo en un mundo de vocablos anémicos. La poesía al alcance de todos. Cada país tiene la suya. En la nuestra, en sus breves y desgarradas, agresivas, chispeantes sílabas, parecidas a la momentánea luz que arroja el cuchillo cuando se le descarga contra un cuerpo opaco y duro, se condensan todos nuestros apetitos, nuestras iras, nuestros entusiasmos y los anhelos que pelean en nuestro fondo inexpresados. Esa palabra es nuestro santo y seña. Por ella y en ella nos reconocemos entre extraños y a ella acudimos cada vez que aflora a nuestros labios la condición de nuestro ser. Conocerla, usarla, arrojándola al aire como un juguete vistoso o haciéndola vibrar como un arma afilada, es una manera de afirmar nuestra mexicanidad. Toda la angustiosa tensión que nos habita se expresa en una frase que nos viene a la boca cuando la cólera, la alegría o el entusiasmo nos llevan a exaltar nuestra condición de mexicanos. ¡Viva México, hijos de la chingada! Verdadero grito de guerra, cargado de una electricidad particular. Esta frase es un reto y una afirmación, un disparo dirigido contra un enemigo imaginario y una explosión en el aire.
Nuevamente, con cierta patética y plástica fatalidad, se presenta la imagen del cohete que sube al cielo, se dispersa en chispas y cae oscuramente. O la del aullido en que terminan nuestras canciones y que posee la misma ambigua resonancia. Alegría rencorosa, desgarrada afirmación que se abre el pecho y se consume a sí misma. Con ese grito, que es de rigor gritar cada 15 de septiembre, aniversario de la independencia, nos afirmamos y afirmamos a nuestra patria, frente, contra y a pesar de los demás. ¿Y quiénes son los demás? Los demás son los hijos de la chingada, los extranjeros, los malos mexicanos, nuestros enemigos, nuestros rivales. En todo caso, los otros. Esto es, todos aquellos que no son lo que nosotros somos, y esos otros no se definen sino en cuanto hijos de una madre tan indeterminada y vaga como ellos mismos. ¿Quién es la chingada? Ante todo es la madre. No una madre de carne y hueso, sino una figura mítica. La chingada es una de las representaciones mexicanas de la maternidad, como la Llorona o la sufrida madre mexicana que festejamos el 10 de mayo. La chingada es la madre que ha sufrido, metafórica o realmente, la acción corrosiva e infamante implícita en el verbo que le da nombre. Vale la pena detenerse en el significado de esta voz. En la Anarquía del lenguaje en la América Española, Darío Rubio examina el origen de esta palabra y enumera las significaciones que le prestan casi todos los pueblos hispanoamericanos. Es probable su procedencia azteca. Chingaste es chinachtli, semilla de hortaliza, o chinachtli, aguamiel fermentado. La voz y sus derivados se usan en casi toda América y en algunas regiones de España, asociados a las bebidas alcohólicas o no. Chingaste son los residuos o heces que quedan en el vaso en Guatemala y El Salvador. En Oaxaca llaman chingaditos a los restos del café. En todo México se llama chingere o significativamente piquete al alcohol. En Chile, Perú y Ecuador, la chingana es la taberna. En España, chingar equivale a beber mucho, a embriagarse. Y en Cuba, un chinguirito es un trago de alcohol. Chingar también implica la idea de fracaso. En Chile y Argentina se chinga un petardo. Cuando no revienta, se frustra o sale fallido. Y las empresas que fracasan, las fiestas que se aguan, las acciones que no llegan a su término, se chingan. En Colombia, chingarse es llevarse un chasco. En el Plata, un vestido desgarrado es un vestido chingado. En casi todas partes, chingarse es salir burlado, fracasar. Chingar a sí mismo se emplea en algunas partes de Sudamérica como sinónimo de molestar, saherir, burlar. Es un verbo agresivo como puede verse por todas estas significaciones: descolar a los animales, incitar o hurgar a los gallos, chunguear, chasquear, perjudicar, echar a perder, frustrar. En México, los significados de la palabra son innumerables. Es una voz mágica. Basta un cambio de tono, una inflexión apenas, para que el sentido varíe. Hay tantos matices como entonaciones, tantos significados como sentimientos. Se puede ser un chingón, un gran chingón, en los negocios, en la política, en el crimen, con las mujeres.
Un chingaquedito, silencioso, disimulado, urdiendo tramas en la sombra, avanzando cauto para dar el mazazo. Un chingoncito. Pero la pluralidad de significaciones no impide que la idea de agresión en todos sus grados, desde el simple de incomodar, picar, herir, hasta el de violar, desgarrar y matar, se presente siempre como significado último. El verbo denota violencia, salir de sí mismo y penetrar por la fuerza en el otro. Y también herir, rasgar, violar cuerpos, almas, objetos, destruir. Cuando algo se rompe decimos, se chingó. Cuando alguien ejecuta un acto desmesurado y contra las reglas comentamos, hizo una chingadera. La idea de romper y de abrir reaparece en casi todas las expresiones. La voz está teñida de sexualidad, pero no es sinónima de acto sexual. Se puede chingar a una mujer sin poseerla, y cuando se alude al acto sexual, la violación o el engaño le prestan un matiz particular. El que chinga jamás lo hace con el consentimiento de la chingada. En suma, chingar es hacer violencia sobre otro. Es un verbo masculino, activo, cruel. Pica, hiere, desgarra, mancha y provoca una amarga, resentida satisfacción en el que lo ejecuta. Lo chingado es pasivo, es lo pasivo, lo inerte y abierto, por oposición a lo que chinga, que es activo, agresivo y cerrado. El chingón es el macho, el que abre, la chingada, la hembra, la pasividad pura, inerme ante el exterior. La relación entre ambos es violenta, determinada por el poder cínico del primero y la impotencia de la otra. La idea de violación rige oscuramente todos los significados. La dialéctica de lo cerrado y lo abierto se cumple así con precisión casi feroz. El poder mágico de la palabra se intensifica por su carácter prohibido. Nadie la dice en público. Solamente un exceso de cólera, una emoción o el entusiasmo delirante justifican su expresión franca. Es una voz que solo se oye entre hombres o en las grandes fiestas. Al gritarla, rompemos un velo de pudor, de silencio o de hipocresía. Nos manifestamos tales como somos de verdad. Las malas palabras hierven en nuestro interior como hierven nuestros sentimientos. Cuando salen, lo hacen brusca, brutalmente, en forma de alarido, de reto, de ofensa. Son proyectiles o cuchillos, desgarran. Los españoles también abusan de las expresiones fuertes. Frente a ellos, el mexicano es singularmente pulcro. Mientras los españoles se complacen en la blasfemia y la escatología, nosotros nos especializamos en la crueldad y el sadismo. El español es simple, insulta a Dios porque cree en Él. La blasfemia, dice Machado, es una oración al revés. El placer que experimentan muchos españoles, incluso algunos de sus más altos poetas, al aludir a los detritos y mezclar la mierda con lo sagrado, se parece un poco al de los niños que juegan con lodo. Hay, además del resentimiento, el gusto por los contrastes que ha engendrado el estilo barroco y el dramatismo de la gran pintura española. Solo un español puede hablar con autoridad de Onán y Don Juan. En las expresiones mexicanas, por el contrario, no se advierte la dualidad española simbolizada por la oposición de lo real y lo ideal, los místicos y los pícaros, el quevedo fúnebre y el escatológico, sino la dicotomía entre lo cerrado y lo abierto. El verbo chingar indica el triunfo de lo cerrado, del macho, del fuerte sobre lo abierto. La palabra chingar, con todas estas múltiples significaciones, define gran parte de nuestra vida y califica nuestras relaciones con el resto de nuestros amigos
y compatriotas. Para el mexicano, la vida es una posibilidad de chingar o de ser chingado. Es decir, de humillar, castigar y ofender, o a la inversa. Esta concepción de la vida social como combate engendra fatalmente la división de la sociedad en fuertes y débiles. Los fuertes, los chingones, sin escrúpulos, duros e inexorables, se rodean de fidelidades ardientes e interesadas. El servilismo ante los poderosos, especialmente entre la casta de los políticos, esto es, de los profesionales de los negocios públicos, es una de las deplorables consecuencias de esta situación. Otra, no menos degradante, es la adhesión a las personas y no a los principios. Con frecuencia, nuestros políticos confunden los negocios públicos con los privados. No importa. Su riqueza o su influencia en la administración les permite sostener una mesnada que el pueblo llama, muy atinadamente, de lambiscones de lamer. El verbo chingar, maligno, ágil y juguetón como un animal de presa, engendra muchas expresiones que hacen de nuestro mundo una selva. Hay tigres en los negocios, águilas en las escuelas o en los presidios, leones con los amigos. El soborno se llama morder. Los burócratas roen sus huesos, los empleos públicos, y un mundo de chingones, de relaciones duras, presididas por la violencia y el recelo, en el que nadie se abre ni se raja, y todos quieren chingar. Las ideas y el trabajo cuentan poco. Lo único que vale es la hombría, el valor personal capaz de imponerse. La voz tiene además otro significado más restringido. Cuando decimos, vete a la chingada, enviamos a nuestro interlocutor a un espacio lejano, vago e indeterminado, al país de las cosas rotas, gastadas, país gris que no está en ninguna parte, inmenso y vacío. Y no solo por simple asociación fonética lo comparamos a la China, que es también inmensa y remota. La chingada, a fuerza de uso, de significaciones contrarias y del roce de labios coléricos o entusiasmados, acaba por gastarse, agotar sus contenidos y desaparecer. Es una palabra hueca. No quiere decir nada. Es la nada. De la página 82 a la 87, yo, Daniel Luna Soto, les leí El laberinto de la soledad. Una explicación muy interesante de esta palabra, que es una de las palabras fuertes, de las malas palabras del mexicano, chingar. Y que yo creo que explica mucho de por qué la democracia no se dio en México en el siglo XX y hoy nos está costando mucho trabajo. Soy Daniel Luna Soto. Nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Dale like a mi canal. Aquí voy a seguir hablando de literatura, de poesía, de indigenismo, de democracia, de universidad, de ciencia, de política, de democracia. Dale like, dale like.